En el tercero y último problema de esta tarea de estadística descriptiva, se nos pide obtener la media aritmética, la mediana y la moda de la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Es importante recordar que la media de los datos en forma agrupada está definida mediante la suma a lo largo de los k intervalos de los productos de la marca de clase por la frecuencia dividida entre el total de datos que estamos manejando. En este caso, la primera marca de clase es 1.029, que al multiplicarse por 5, que es la frecuencia absoluta de este intervalo, nos genera un primer producto. El segundo producto está con la marca de clase 1.060 y está multiplicándose por la frecuencia de 7. Esto tendría que continuar hasta el último producto, que es de 1.215 multiplicado por 4 y que hay que dividir entre 50, que es el número total de datos que manejamos en el problema. La suma es de 55.976, que al dividirse entre 50 nos arroja como promedio 1.11952, considerando 5 decimales. En el caso del inciso segundo, la mediana, esa mediana está definida mediante la siguiente fórmula: límite inferior del intervalo donde se localiza la mediana más el número de datos dividido entre 2 menos la suma de las frecuencias absolutas desde el primero hasta un intervalo antes de donde se localiza la mediana, entre la frecuencia del intervalo donde está la mediana multiplicado además por la amplitud. Aquí es importante observar que para los 50 datos la mediana estaría entre el dato número 25 y 26, el promedio de ambos. Las frecuencias son de 5 y 7 me llevarían a 12. Estoy teniendo una acumulada de 20 para el tercer intervalo, y los datos del 21 al 31, que de hecho es donde estaría la mediana, se encuentran en el intervalo número 4. El límite inferior de este intervalo es 1.1065. A esto hay que sumarle 50, que es el número de datos dividido entre 2, 25, menos la suma de las frecuencias de los intervalos hasta antes de donde se localiza la mediana, en este caso 20, dividido entre la frecuencia del intervalo donde está la mediana, que es de 11, y la amplitud, que es la diferencia entre cualquiera de las fronteras de los diferentes intervalos y que podemos calcular como 0.031. De esta manera, el resultado final nos conduce a 1.12059 a 5 decimales, que representa la solución para la mediana. El tercer y último inciso, la moda, nos obliga a utilizar la fórmula límite inferior del intervalo modal más el cociente delta 1 entre delta 1 más delta 2 multiplicado por la amplitud, en donde estas deltas son las diferencias entre el más frecuente y un intervalo anterior y el más frecuente y un intervalo posterior para los diferentes valores que tenemos. En este caso corresponde exactamente a este intervalo el que tiene la mayor frecuencia, y nuevamente estaríamos utilizando 1.1065 ahora como límite inferior del intervalo modal. A esto hay que sumarle la diferencia entre 11 y 8, que es 3 unidades, la diferencia entre 11 y 8, que son 3 unidades, con el valor de la diferencia entre 11 y 9, que son 2 unidades, por la misma amplitud, porque el problema es el mismo. De esta manera llegamos a la respuesta final, la cual indica que la moda es de 1.1251.